Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en directo denominado Psicoanálisis para Todos. Un espacio que dedicamos desde la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos a poder hablar, poder conversar, poder poner de manifiesto que los seres humanos no solamente somos cuerpo, sino que también somos psique, somos aparato psíquico, somos mente, y que eso nos constituye y nos hace precisamente tan especiales. Mens sana in corpore sano, y eso es lo que nosotros queremos difundir. Psicoanálisis para todos, porque psicoanalizarse es un derecho. Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos en Alcalá de Henares, Madrid, España, para todo el mundo. Gracias a todos los que os estáis incorporando, gracias Elena Trujillo por estar ahí, gracias al resto de amigos que nos están enviando me gusta para comenzar esta conversación. Esta tarde, desde Alcalá de Henares, les queremos hablar acerca de lo inconsciente, acerca del aparato psíquico, acerca de la complejidad de los sujetos que somos por el hecho de ser hablantes, por el hecho de hablar. Y es que el lenguaje nos antecede. Cuando nacemos, ya nacemos en un mundo que está hecho de palabras. El lenguaje está ahí y lo que tenemos que hacer es conquistar el lenguaje, conquistar las palabras para convertirnos en sujetos sociales y poder salir al mundo. Y ese es precisamente el proceso de hominización, el proceso de humanización, o lo que es lo mismo, la máquina humanizante que es el complejo de Edipo. Hola, Kepa, hola, no tengo audio, después lo oiré. Vale, Kepa, agradecemos que estés ahí. Mendizábal Óscar, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entonces, si quieren consultar, quieren hacer preguntas, quieren interrumpir a lo largo de este vídeo, por favor, háganlo, porque para eso estamos aquí, para conversar, para hablar, para poner en palabras nuestros procesos inconscientes, que para eso es el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es hablar con un profesional, con un psicoanalista que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Porque decimos que la mayor parte de las enfermedades psíquicas, de las neurosis, de las psicosis, de las enfermedades psicosomáticas y también un porcentaje muy alto, muy elevado de las enfermedades en el cuerpo, de las enfermedades orgánicas, tienen que ver con esta cuestión de que somos sujetos del lenguaje, de que somos sujetos hablantes. Que ese es el verdadero trauma que tenemos los humanos, que hablamos y que muchas veces no sabemos arreglárnosla con todas las posibilidades que nos ofrece el lenguaje, y que nuestro aparato psíquico también está estructurado como un lenguaje. De hecho, las operaciones inconscientes que acontecen en nosotros, porque lo inconsciente, una cosa es que sea inconsciente, pero otra cosa es que no tenga leyes. Claro que tiene leyes. Hay una serie de leyes de funcionamiento de lo inconsciente. Hay unos operadores que trabajan en nuestro psiquismo, ¿no? Y que son precisamente los operadores del lenguaje. Son el desplazamiento, la condensación, la puesta en escena y el cuidado de la representabilidad. Son 4 operadores que funcionan inconscientemente. Recuerden ustedes cómo las teorías positivistas, las teorías conductistas, ¿no? Que son teorías estímulo-respuesta, ¿no? Que piensan al sujeto humano como si que fuese simplemente un mero receptor del exterior, ¿no? Recibe estímulos y emite respuestas. Y como si el sujeto psíquico, el ser humano, fuese una caja negra, ¿no? Que no supiéramos qué pasa dentro. Bueno, pues el psicoanálisis lo que viene a decirle a las ciencias positivistas,
lo que viene a decirle a las ciencias conductistas, lo que viene a decir Freud a Laplace es: esto es el aparato psíquico, así funciona el aparato psíquico, estas son las leyes de nuestra mente, funciona de esta manera, y eso es lo que nos aporta el psicoanálisis, es la ciencia de los procesos psíquicos inconscientes, es decir, no aquello que nos llega a través de los sentidos de lo que nosotros somos conscientes, que eso es un mero receptor, es un sentido más, la conciencia es un aparato perceptual, sino lo que nos dice el psicoanálisis es qué es lo que pasa en el interior de nuestra mente, qué es lo que pasa en nuestros procesos psíquicos, y para eso se despliega todo el psicoanálisis de una persona, porque cada persona tiene su propia película, ¿no? Su propia estructura psíquica, su propia historia de deseos, y eso es lo que hay que desplegar en el psicoanálisis y construir. Mendizábal Óscar dice: la ansiedad, ese mal compañero, me cuesta dominar, me entorpece mi vida cotidiana. Claro, sí, efectivamente. La ansiedad puede ser un mal compañero de viaje. De hecho, la ansiedad lleva a anticiparse, a querer vivir siempre un paso por delante, con lo cual uno se pierde lo que está viviendo en este momento, y además, como querer vivir ese paso por delante es imposible, no se puede acceder a lo que todavía no ha acontecido, eso es lo que conlleva esa cierta precocidad, ese adelantarse y ese malestar psíquico que es la ansiedad, que podemos diferenciarla de la angustia en que la ansiedad es totalmente psíquica, totalmente mental, ¿no? Y genera un displacer y una sensación incluso que puede llegar a ser dolorosa, muy mal tolerada, mientras que la angustia va a tener repercusiones en el propio cuerpo, va a tener, ¿no? Va a venir acompañada de palpitaciones, de hiperventilación, de dolor pectoral incluso, ¿no? Que muchas personas llegan a confundirse y llegan a pensar que están sufriendo un ataque al corazón, y es angustia lo que están sufriendo, ¿no? Entonces es importante que sepamos diferenciar entre la angustia, la ansiedad, la angustia y un ataque al corazón. De hecho, nosotros decimos siempre que el psicoanálisis previene los infartos de miocardio, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos esto? Decimos esto porque lo psíquico tiene efectos en el cuerpo, no solamente en el cuerpo biológico de una persona, sino en su cuerpo social también, en sus relaciones sociales. El cuerpo está hecho de palabras, no solo de células, ¿no? Y también nuestras relaciones sociales son una extensión de nuestro propio cuerpo. Lo inconsciente, los deseos sexuales infantiles y reprimidos, que son los que han constituido nuestro inconsciente, también tienen efectos, aunque estén dentro de nuestra mente, aunque formen parte de nuestro aparato psíquico, tienen efectos en nuestra materialidad, en nuestra vida real, en nuestra vida material, porque la manera en cómo interpretamos los hechos de la realidad nos lleva a comportarnos de una manera determinada u otra. Eric García, hola, saludos desde Ica, Perú. Entonces es una proyección. Y Pastor Patrón Miranda, interesante, saludos colega, saludos a los dos. En relación con esto que dice Eric de la proyección es un mecanismo psíquico inconsciente, normal en cierta cantidad, porque como siempre decimos en este espacio de psicoanálisis para todos, la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. La diferencia entre la neurosis y la psicosis es una diferencia de cantidad. Los mecanismos psíquicos que funcionan en nuestra mente son los mismos para una persona saludable que para un enfermo de neurosis o de psicosis o de enfermedad psicosomática. Solamente que en el enfermo ha habido una exageración en la utilización de unos determinados mecanismos en detrimento de la utilización de otros mecanismos. Por eso, en psicoanálisis sabemos
que la sustitución es un grado de salud. Sustituir en la utilización de unos mecanismos psíquicos por otros es un grado de salud. Y sumar también. Tener varios amores es saludable. Sustituir unos amores por otros cuando se han perdido los primeros es saludable. Y eso contribuye a nuestra salud psíquica. La proyección, que es un mecanismo normal que se pone en juego en nuestro aparato psíquico, ¿no? Que consiste en ver en el otro lo que no podemos ver en nosotros, ¿no? Es un mecanismo normal. De hecho, durante el psicoanálisis también se produce la proyección, pero en su exageración puede llevar, por ejemplo, a los celos paranoicos. Puede llegar a una psicosis paranoica donde el paciente es perseguido precisamente por aquella persona a la que ama, ¿no? A la que transfiere todos sus afectos hostiles, y ahora esa persona a la que él ama es su perseguidor que lo quiere matar. Eso sucede en el mecanismo paranoico, donde también a la base y de una manera inconsciente hay un fuerte deseo homosexual hacia esa persona que se convierte por el mecanismo de proyección en el perseguidor. Pedro Pablo Carrizales Aguilar dice: excelente, muchas gracias. Y nos dice: saludos desde México. Gracias, Pedro Pablo, saludos desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Donde, bueno, pues esta es el consultorio de Virginia Valdominos, donde atendemos presencialmente a aquellos pacientes que se pueden desplazar hasta la consulta y que deciden tumbarse en el diván, deciden psicoanalizarse, enfrentarse a sus propios procesos psíquicos inconscientes, que son los que determinan todo aquello que nos pasa en la vida. Bien, ¿por qué a algunas personas les cuesta acercarse al psicoanálisis? Bueno, existen muchísimos prejuicios acerca del psicoanálisis, como que dura mucho tiempo, como que es caro, como que algunas personas no creen en lo inconsciente, ¿no? Sin embargo, todos nosotros hemos tenido relación en algún momento con nuestros procesos inconscientes, y que levante la mano quien diga que no ha tenido relación con sus procesos inconscientes. ¿Quién no se ha entristecido sin saber por qué, o frente a una pérdida absolutamente insignificante? ¿Quién no se ha levantado por la mañana considerándose Tarzán y ha llegado por la noche a su casa pensando que es Monachita? ¿Quién no se ha sentido angustiado sin saber muy bien por qué en su vida? El duelo. Pedro Pablo nos pregunta sobre el duelo. ¿Qué es el duelo y qué diferencia hay entre el duelo y la depresión o la melancolía? Bien, el duelo se produce frente a toda pérdida frente a una pérdida de un objeto amoroso. Cuando amamos un objeto, ya sea una persona, ya sea un animal, ya sea un objeto, ya sea un ideal, ciertos valores éticos, ¿no?, a los que amamos, que perseguimos, que luchamos por ellos, y de repente desaparecen, como sucede actualmente en nuestras sociedades, ¿no?, donde uno tiene ciertas utopías, ciertos valores que persigue, que trabaja por ellos, y después se da cuenta, ¿no?, que en la vida pues funciona de otra manera y ahí pierde sus valores. Hoy en día estamos frente a una pérdida de valores global en el mundo, ¿no? Por eso decimos, el mundo está deprimido, y por eso hay que realizar un trabajo psíquico personal para poder sobrellevar, para poder sobreponerse a esa depresión mundial que está aconteciendo hoy en día. Bueno, pues el duelo, que no es patológico, el duelo no es una enfermedad, se produce cuando uno pierde un objeto amado. ¿Qué sucede? Cuando nosotros amamos un objeto, no es que amemos ese objeto por las características que tiene ese objeto que nos enamora, no. Los que nos enamoramos somos nosotros, sí, es usted, también usted. Cuando se enamora de un objeto, lo que hace es rodear con su libido, es decir, con su energía sexual, ese objeto. Es decir, cuando usted se enamora de una mujer, Pedro Pablo, o cuando una mujer se enamora de un hombre, no es por las características, no es porque ese objeto en sí mismo lo haya enamorado, no.
es porque usted ha decidido inconscientemente poner su energía sexual, rodear con su libido ese objeto o a esa persona. Y además decimos, es inconsciente, porque no sabemos por qué elegimos a esa persona de la que nos enamoramos, ¿no? Cuando ya uno asocia en su psicoanálisis, ¿no?, y lo llegan a interpretar, ahí se da cuenta de que ha elegido a esa persona porque se parecía, porque en un rasgo concreto se parecía a lo que uno quiere ser, a lo que uno ha sido o a lo que uno aspira, ¿no?, a ser. Es decir, o no recuerda algo de nosotros mismos o no recuerda algo de aquellas personas que cuidaron de nosotros, nuestro padre y nuestra madre. Pero como decimos, es un rasgo inconsciente. Y a veces hay personas que me dicen, no, pero si mi pareja es todo lo contrario a mi padre. Bueno, todo lo contrario es lo mismo. Cuando usted elige lo contrario, justamente está tomando también como modelo de referencia a su padre o a su madre. Entonces, elegimos según el modelo de los progenitores o según lo que queremos ser, lo que fuimos, lo que deseamos para nosotros, nuestro ideal. Es una elección inconsciente, la del objeto amoroso, la del objeto amado. No sabemos por qué a esa persona hasta que uno no se psicoanaliza. Y siempre es por un rasgo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando perdemos a este objeto? Bueno, pues esa parte de nuestra libido que habíamos puesto en el objeto amado, con la que habíamos rodeado a ese objeto, ¿qué sucede? Se queda sin objeto, es como si se quedase con una herida abierta. En el interior de ese agujero que rodeaba nuestra libido, queda efectivamente un agujero, una herida abierta. Y esto resulta doloroso, eso produce un dolor en el amante, en la persona que había puesto su libido en ese objeto. ¿Qué tiene que hacer ahora la persona? Que ese es el proceso de duelo, tiene que esa libido retrotraerla hacia el yo, es decir, de nuevo traerla hacia sí mismo y después elegir otro objeto que sustituya al objeto perdido y sobre el cual volver a poner esa libido. Ese objeto puede ser otra persona, otra mujer, otro hombre, otro amante, o puede ser una actividad, la pintura, el cine, la poesía, el baile, ¿no? Entonces eso es a lo que llamamos sublimación. Cuando se pone en una actividad, en un acto, ¿no?, o en el trabajo, eso es la sublimación. Esa libido que rodeaba el objeto perdido, que ahora retrotraemos hacia el yo, tiene que buscar un nuevo lugar donde ponerse, ya sea un nuevo amor, sustitución, ya sea una nueva actividad, sublimación. Entonces, el duelo es ese proceso. La melancolía ya es una enfermedad, ya es mucho más compleja y ya requiere un tratamiento especializado porque la enfermedad de la melancolía, la depresión, es muy grave, puede producir la muerte del paciente por tristeza y puede producir también la muerte como antecedente de una enfermedad orgánica grave y también como antecedente del suicidio. Entonces, la depresión no es un tema baladí, es una enfermedad muy grave que requiere un tratamiento psicoanalítico. Y ya es más complejo que el duelo, porque en la depresión, para no perder al ser amado, para no perder al objeto amado, lo que ha hecho la persona ha sido identificarse con ese objeto. Se lo ha comido, lo ha introyectado, lo ha metido dentro de su aparato psíquico, se ha identificado con él. Y entonces, en ese amor-odio hacia el objeto amado, pero que también como nos ha abandonado lo odiamos, ¿no?, lo castigamos. Y como nos hemos identificado con él, ahí es donde castigamos al objeto, castigándonos a nosotros mismos. Con lo cual la depresión ya es una patología más compleja y que hay que deshacer en el psicoanálisis personal del paciente deprimido. Pedro Pablo dice sobre los roles funcionales primarios de identificación en el FAM. ¿Qué es el FAM? Pedro Pablo, ¿podrías explicarme?
Yo te voy a explicar acerca de los roles funcionales primarios de identificación, pero por favor dime qué es el FAM. Yo te voy a explicar en el aparato psíquico, ¿no? Yvonne Edith dice, ¿sobre relaciones patológicas? También vamos a hablar sobre ello. Muchas gracias a todos, por estar ahí, por vuestras preguntas. Familia, vale, perfecto. Por vuestras preguntas, por vuestro interés en el psicoanálisis y por vuestra disposición para aprender acerca de cómo funcionamos los seres humanos y acerca de cómo funciona nuestro aparato psíquico, nuestra mente, qué es lo que nos da vida, nuestro deseo, es lo que nos mueve, lo que hace que yo mueva este brazo así o así o asá. Eso es mi deseo, lo que me hace hablar. Y recuerden que siempre es mejor hablar que callar, ¿no? Porque hablar ya es montarse en el lenguaje, que es la vía de comunicación con otros seres sociales, con otros seres humanos, que les pasan las mismas cosas exactamente que a ustedes, o parecidas. Entonces, sobre los roles funcionales primarios de identificación. Bien, primero de todo decir que nuestro aparato psíquico, que es complejo, ¿no? Como ya hemos dicho muchas veces, está constituido por diferentes instancias que se relacionan entre sí. Es decir, nosotros somos seres psíquicos y sociales al mismo tiempo. Hemos dicho que el proceso de humanización consiste precisamente en pasar de ser unos cachorritos animales, que somos cuando nacemos, que no hablamos, que necesitamos de nuestra madre para que nos cuide, para que nos acune, para que nos dé el pecho, para que nos dé calor y nos proteja, porque ni siquiera nuestro sistema inmunológico está del todo formado, del todo constituido. Pues tenemos que pasar de ser esos cachorritos animales a ser seres sociales, a ser seres del lenguaje, a poder comunicarnos con otros seres, hablar, trabajar, ¿no? Vivir, ¿no? Valernos por nosotros mismos y a su vez después cuidar de otros seres sociales, ¿no? Para que la especie persista y se mantenga. Entonces, ese proceso es el proceso de humanización, lo que también llamamos complejo de Edipo. Y en este complejo de Edipo es donde vamos a adquirir esos roles funcionales primarios que llama Pedro Pablo, o lo que decimos también posiciones psíquicas, posiciones en el lenguaje, que son fundamentalmente las más importantes, van a ser 4, que son la función madre, la función padre, la función hombre y la función mujer. Función padre, función madre, función hombre y función mujer. Son los 4 funciones o roles o posiciones psíquicas primarias, fundamentales, constitutivas de cualquier aparato psíquico humano. En todos nosotros hay una madre, en todos nosotros hay un padre, en todos nosotros hay un hombre y en todos nosotros hay una mujer, independientemente de que seamos biológicamente hombres o biológicamente mujeres. Es por eso que cuando una mujer, por ejemplo, dirige una empresa, puede realizar funciones directivas que son habitualmente más atribuidas a la función masculina, ¿no? Más activa, más agresiva. Una mujer también puede ocupar ese rol o esa función y viceversa. Un hombre también puede ocupar la función madre, la función de cuidado maternal del bebé. ¿De acuerdo? Porque son funciones, son posiciones psíquicas en el lenguaje, ¿no? Es dar una orden o es dar un cariño y un cuidado, por ejemplo, ¿no? Estos serían los 4 roles fundamentales. Después va a haber otros, pero ya esos son identificaciones secundarias. Estos roles, ¿cómo se constituyen? ¿Cómo se producen? ¿Cómo se construyen en ese aparato psíquico de un cachorrito animal que somos? ¿No? Que cuando nacemos no tenemos psiquismo, solamente tenemos necesidades básicas, comer, ¿no? El niño llora, llega la madre y le pone el pecho, no tienen que hacer absolutamente nada, nada más que llorar. Es casi un cúmulo de deseos, es todo inconsciente, entonces se manifiesta de esa manera y como está la madre ahí siempre todopoderosa, que le salva la vida al niño, el niño no tiene que hacer nada. Pero ¿qué sucede?
llega un momento que ya el niño empieza a constituirse, ¿no? Donde aparece el padre, la función padre, que va a ser ese que le separe de la madre, cuando corresponde, que además esto acontece, es como, digamos, como en los dientes de leche, cuando se caen, ¿no? Pues también así acontece la constitución del aparato psíquico. Hay un momento determinado que se produce que el niño se da cuenta de la existencia del padre, que es el que viene a interrumpir ese idilio entre la madre y el niño, entre esa madre todopoderosa que le salva la vida al niño y ese niño que también en cierta medida completa a la madre, ¿no? Que han estado unidos hasta ese momento como si fueran uno. Llega el padre, la función padre, y los separa. A partir de ese momento ya son dos, madre y niño. Y además ya está el padre. Ahí se van a constituir, en esa primera fase del complejo de Edipo, se van a constituir lo que son esas dos funciones, esas dos posiciones o roles primarios que hemos dicho que son el rol madre y el rol padre. La función madre, que es la del cuidado, la de la protección, y la función padre, que es la que viene a interrumpir, la que le viene a decir hasta aquí. A partir de aquí ya no puedes, ¿no? Le dice al niño, tu mamá es mía. Ya hasta aquí has podido, pero a partir de ahora tienes que salir al mundo, porque tu mamá es mi mujer, ¿no? Le viene a decir el padre al niño, con tu madre no puedes. Hay ciertas cosas que están prohibidas con tu madre. Interrumpe ese idilio, esa relación amorosa de madre y niño. Después hay una segunda fase donde se van a constituir ya los roles hombre y mujer. Ya esta es una fase sexuada. Si esa primera fase era una fase asexual, porque para el niño ahí son funciones de cuidado, de protección, aquí ya interviene lo sexual. Es cuando el niño se va a dar cuenta de que hay ciertas personas que tienen cosita de hacer pipí y otras que no tienen. El papá tiene una cosita que la mamá no tiene. Ahí ya se da cuenta de la diferencia sexual. Y no pongan caras, porque esto nos ha pasado a todos. Otra cosa es que ustedes se hayan olvidado o nos hayamos olvidado por el proceso de represión que acontece en la fase de latencia de la sexualidad, ¿no? Que acontece entre aproximadamente los 8 o 9 años y la adolescencia, la pubertad, donde se produce ya toda la explosión de la metamorfosis de la pubertad, donde comienza la fase genital, ¿no? Y donde verdaderamente ya el niño, ya no tan niño, se da cuenta de que existen hombres y existen mujeres. Es donde aparece la existencia por primera vez de la vagina, donde aparece la existencia por primera vez de los órganos masculino y femenino, la existencia de los espermatozoides y su función en la reproducción, etc. Hasta ese momento, para el niño y para la niña no ha existido la vagina. Solamente había niños que tenían cosita de hacer pipí y niñas que no tenían. Eran como sujetos castrados, ¿no? Sujetos masculinos y sujetos masculinos castrados. Y había toda una serie de fantasías acerca de cómo se reproducen papá y mamá, cómo se tienen a los niños, todas esas preguntas que se hacen los niños cuando son pequeños, ¿no? Entonces, y de aquí también proceden esas fantasías sexuales de que las mujeres son tontas, las mujeres son malas, porque como en ese momento no tenían cosita de hacer pipí, tanto lo que pensaban los niños a esa edad es que a ella se lo han cortado porque ha sido mala, ¿no? Entonces, estos son todas fantasías de la infancia, de la época infantil. Y aquí se adquieren esos roles primarios que hemos dicho: padre, madre, hombre y mujer. Padre y madre después también van a constituir lo que es nuestro super yo, cuando nos identificamos y cuando se interiorizan en nuestro aparato psíquico. Y el resto, en nuestro yo, también va a estar constituido por identificaciones con otros roles, con los maestros, con los profesores, con las personas a las que nos queremos parecer, pero todo eso ya son identificaciones secundarias. Pedro Pablo pregunta cómo se podría relacionar con los arquetipos, y te voy a responder ahora mismo, pero voy un momentito vuelvo en 2 minutitos, por favor.
Hola, aquí estoy de nuevo. Mendizábal Óscar, ¿está bien cuando los papás le dan a sus bebés un pico en la boca? Vamos a ver. Pues, vas a ver. No, digamos, no acelerarles innecesariamente el proceso de constitución sexual. Los niños tienen sus tiempos, entonces erogenizarles ciertas zonas, ¿no? Adelantarles la erogenización de ciertas zonas de su cuerpo, como la boca o como, ¿no? Pues a veces con los cuidados con los cuidados de la limpieza, del baño y tal. No conviene porque después esas zonas, si se han erogenizado antes de lo correspondiente al momento de su constitución sexual, bueno, pues después de adultos se producen fácilmente regresiones a esos lugares de constitución del aparato psíquico. ¿De acuerdo? Como por ejemplo la regresión a la fase anal, que es muy habitual en la neurosis obsesiva u otros tipos de regresiones. Entonces, no conviene hacer eso. Y después, ¿cómo se podría relacionar, dice, con los arquetipos? Bueno, la idea de los arquetipos es una hipótesis que desarrolla Erich Fromm, ¿no? Que como sabéis no era muy psicoanalítico, ¿vale? Porque ya Freud, que estoy colocando esto, ya Freud advirtió de las desviaciones de esta teoría, ¿vale? Vamos a ver, el psicoanálisis es una ciencia compleja. Los discípulos de Freud, muchos de ellos se desviaron del psicoanálisis y el propio Freud, discúlpenme por favor que he puesto el cargador, y el propio Freud advierte de estas desviaciones a lo largo de su teoría. Los arquetipos no son del psicoanálisis, la teoría psicoanalítica no recoge ni este concepto ni esta hipótesis. Es bastante más sencilla la teoría psicoanalítica que eso, porque las primeras figuras tanto de amor como de identificación son los progenitores, son padre y madre para todas las personas, tanto para la niña como para el niño. Y eso constituye, son muy importantes estos primeros años de nuestra vida y constituyen, digamos, estructuran el psiquismo humano, el que haya un padre, el que haya una madre, el que haya una ley que no se puede incumplir, que es la ley de interdicción del incesto. Cuando ha habido problemas en la adquisición de estos significantes primordiales o posiciones, funciones fundamentales del aparato psíquico, ahí va a haber sin duda una problemática en la edad adulta. Esto lo estamos diciendo siempre hablando con el tiempo del psicoanálisis, que es un tiempo aprecup, es decir, que va desde el presente, no va desde el pasado al futuro, como sería el tiempo lógico, el tiempo del reloj, sino que va del presente al pasado, es decir, es un tiempo por recurrencia. Hoy, en su psicoanálisis, si usted no tuvo un padre o su padre fue un fracaso de padre, un desastre, que a usted no le transmitió bien cuál era la ley, cuáles eran los límites, ¿no? Porque él tampoco los tenía, bueno, pues eso no es un problema para construirse hoy en día un padre. En su propio psicoanálisis, la persona, el paciente, se puede construir ese padre, esa madre que nunca tuvo y que sin embargo son esenciales para su psiquismo, para saber manejarse en el mundo, para poder educar a sus hijos, para poder cumplir con las leyes, con los pactos sociales, que en definitiva eso es lo que le hace a una persona o no tener éxito en lo social. Nuestra riqueza es la riqueza de nuestras relaciones y los pactos y el cumplimiento de los pactos es lo que nos hace triunfar en el mundo. Entonces, no, lo de los arquetipos
lo dejamos a un lado porque eso no es psicoanálisis, eso ya es otra cuestión y es lo edípico. Lo edípico es lo que estructura el aparato psíquico. Y además, el complejo de Edipo es algo por lo que hemos pasado en la infancia, pero la novedad que trae el psicoanálisis es que no es una cosa que pase una vez en la vida y que ya uno quede marcado por eso y ya no se pueda transformar en su vida, ya no pueda cambiar. No, es que por ese proceso pasamos muchas veces en la vida. Cada vez que tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida, cada vez que afrontamos un nuevo proyecto de trabajo, cada vez que a nivel personal o familiar tenemos que dar el próximo paso, ya sea un matrimonio, una paternidad, una maternidad, la jubilación, terminar la fase de los estudios y comenzar la fase laboral, etcétera. Cada vez que se produce nuestro siguiente paso en la vida, nuestro siguiente paso hacia la humanización, hacia el mundo, hacia la relación con otros humanos, ahí vuelve a acontecer lo edípico, ahí a uno se le vuelve a cruzar su madre por el camino, esa madre todopoderosa que a uno le salvaba la vida, que le daba todo, uno no tenía ni que trabajar ni que hacer nada, porque solamente lloraba y aparecía su mamá para darle la teta. Pero claro, ahora ya somos adultos de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años y ya no es esa mamá la que se le aparece a uno, sino que es la mamá psíquica que tira de uno hacia esa inactividad, hacia ese principio de placer que exacerbado en cantidades exageradas puede llevar a la muerte. Por eso también es necesario que aparezca el papá, la ley, que también está en uno y que es lo que nos separa de esa madre todopoderosa que habita en nosotros a nivel inconsciente, porque para no abandonarla hicimos como hace el deprimido con el objeto perdido al que no quiere abandonar, la introyectamos, nos identificamos con ella, constituyó la madre y el padre nuestro propio superyo, pero a nivel inconsciente. Para no abandonarla, nos seguimos relacionando con ella de manera inconsciente, con esta mamá todopoderosa. Pero uno tiene que saberlo y uno tiene que poder separarse de esa madre, porque esa madre siempre tira a uno hacia el pasado, hacia la vida que uno tenía cuando era niño, pero es que al pasado no se puede volver, ni se debe. Siempre que uno intenta volver al pasado, se enferma. Se enferma psíquicamente y se enferma del cuerpo. Recuérdenlo, hacia atrás no se puede ir, hay que ir hacia adelante, siempre al próximo paso. En cuyo caso, si usted tiene esa tendencia de volver hacia atrás, comience un psicoanálisis, porque ahí se van a ver cuáles son esos mecanismos inconscientes que a usted le llevan a regresar a una fase previa de su constitución libidinal o su constitución psíquica, que puede ser, como hemos dicho, que hubo una fase de su infancia o de su constitución psíquica que estuvo especialmente erogenizada, especialmente sensibilizada para usted, y entonces es como más fácil para usted volver a ese punto, ¿no? Es como si hubiera en nosotros vías facilitadas de hacer las cosas, de pensar el mundo, de pensar la realidad, y fuera nosotros volver a ese punto, volver a caer en esa manera de enfermar, volver a caer en esa manera de interpretar las cosas, volver a caer en esa manera de gozar, porque el ser humano es capaz de gozar de cualquier cosa, hasta de la propia enfermedad, hasta del síntoma es capaz de gozar una persona, hasta del propio autocastigo que se inflige. Por eso es mejor conocerse y aprender a gozar con cosas que resulten más constructivas para uno. Estudiar, escribir, trabajar, ¿no? Que claro, ¿es más costoso? Pues no lo sé si es más costoso, porque enfermarse y mantener una enfermedad a lo largo de años y años, con lo invalidante que es una enfermedad psíquica,
para la vida de una persona, con lo mutilante que es una enfermedad, no sé qué es más costoso, si trabajar, escribir, pintar, bailar o enfermarse, mantener un síntoma de por vida y hasta llegar a morir. Entonces es una decisión personal de cada uno qué es lo que quiere hacer con su energía psíquica, porque el psiquismo siempre está trabajando, hasta cuando dormimos trabaja el psiquismo, y de ahí, de ese trabajo inconsciente, el producto son los sueños. Por eso es que los sueños también tienen sentido una vez que han sido interpretados en psicoanálisis. Mendizábal Óscar dice: ¿puede ser falta de seguridad en uno mismo? Sí, claro. Es que la falta de seguridad en uno mismo también tiene que ver con los procesos psíquicos inconscientes. Nada se escapa al inconsciente. Fíjense, decimos que el aparato psíquico es complejo, que somos sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo, que nuestro psiquismo está construido por diferentes instancias, ¿no? Están los deseos sexuales infantiles y reprimidos, que son el ello, ¿no? Está el yo, que es esa instancia reguladora, el árbitro, digamos, que se encuentra entre los deseos sexuales infantiles y reprimidos, se encuentra entre las exigencias de la realidad y se encuentra entre el super yo, que es la instancia moral, que es nuestro juez interior y que se ha producido como consecuencia de la internalización de las figuras parentales, que para no abandonar a nuestros padres, para tener padre y tener madre, seguir teniéndolo, los hemos interiorizado, nos hemos hecho padre y madre también nosotros, ¿vale? Entonces, el yo es el árbitro que regula todo ese sistema de fuerzas. Bueno, contenta un poquito al ello, contenta un poquito al super yo, además responde a la realidad, tengo que ir a trabajar, pero llego tarde, por ejemplo, ¿no? Y ya le doy un poquito de satisfacción también al deseo sexual infantil y reprimido. O hago una cagada en el trabajo y me castigan, pues ya le doy un poquito de satisfacción también a mi super yo sádico que está esperando cualquier oportunidad para hacer esa persona, que la persona sea castigada, que el yo masoquista sea castigado, ¿no? Es decir, es un conjunto de fuerzas el psiquismo, ¿no? Abrimos y abrimos el psiquismo, los procesos inconscientes que están jugando y que se están poniendo en funcionamiento son estos, son fuerzas inconscientes, son deseos sexuales, que son los que ponen en funcionamiento el aparato. Hay representaciones en lo preconsciente, las representaciones que son palabras a las que se asocia, que se vincula nuestra energía psíquica, y esa combinación de palabras pues produce una fantasía, produce un pensamiento, produce un sueño, ¿vale? Que cuando uno se lo cuenta al psicoanalista, asociando libremente, es decir, no solamente contando eso, sino todo lo que se le ocurre en relación con eso que acaba de contar, bueno, pues el psicoanalista, que tiene una escucha especializada y muy formada, le puede interpretar el deseo inconsciente que está reprimido y que se está poniendo en juego en ese sueño, en esa cagada que ha hecho en el trabajo, en ese olvido, en ese lapsus, en esa manera de pensar las cosas, porque siempre está implicado el deseo sexual infantil y reprimido. De hecho, como es lo primero que se constituyó en nosotros, es lo que rige, lo que estructura todo nuestro aparato. Todo lo demás son identificaciones secundarias que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida, pero que están montadas en esos 4 significantes primordiales de los que hemos hablado, que son los que estructuran el aparato psíquico. Es el inconsciente el que sobredetermina cómo se relacionan todo el resto de instancias y conceptos que constituyen lo psíquico. Por eso, la única manera de transformarse es mediante el psicoanálisis. Curarse de los síntomas es muy fácil. Hay algunas personas que se curan con un viaje a Grecia. Hacen un viaje y se curan. Desaparece su tristeza o desaparece su enfermedad, su resfriado, ¿no? Van a una terapia de risoterapia y se curan de la ansiedad, ¿no?
Pero eso no significa que se hayan transformado verdaderamente su estructura psíquica, la estructura que les hizo enfermar. Por eso decimos que en psicoanálisis el objetivo no es curar al paciente. Eso se va a producir como un efecto secundario. El objetivo es que se construya una persona que no precise de la enfermedad para poder hablar, que tenga otra manera de hablar y de expresar sus deseos que sea a través del psicoanálisis. Porque cuando los deseos no se expresan y no se elaboran psíquicamente, es decir, a través de la palabra, se elaboran psíquicamente y físicamente de otra manera. Se elaboran físicamente a través de una enfermedad en el cuerpo, o se elaboran psíquicamente a través de una enfermedad en la psique o de una enfermedad en el cuerpo. O se elaboran psíquica y físicamente a través de una enfermedad en las relaciones sociales, en las relaciones sexuales, en las relaciones de pareja, pero siempre hay una elaboración. Entonces uno decide cómo quiere elaborar lo que le pasa en la vida, tanto si es por vía psíquica como si es por vía física o somática. Es sencillo de comprender, ¿no? Si somos seres humanos, si somos sujetos que hablamos, si somos sujetos de hablantes, no solamente somos sujetos de la especie animal, ¿no? Sino que también hablamos, y como somos hablantes, todo en nosotros está tocado por el lenguaje. También nuestro cuerpo, también nuestra manera de enfermar el cuerpo tiene un sentido. Si usted se lo cuenta a su psicoanalista, que el psicoanalista le va a interpretar. ¿Y qué hace la interpretación? La interpretación actúa de manera inconsciente. De manera inconsciente lo que hace es va modificando la estructura psíquica inconsciente de esa persona, ¿vale? Porque todos los significantes primordiales, padre, madre, hombre, mujer, porque usted puede construir un nuevo padre, un nuevo madre, una nueva mujer o un nuevo hombre en usted, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad de construirse y de deconstruirse, de producir enfermedad y también de producir salud. Por eso recomendamos a todos que comiencen un psicoanálisis, porque es un derecho que todo el mundo tiene, poder hablar con un profesional, poder hablar de sus cosas, porque tiene otros efectos que cuando uno habla con su mamá de sus cosas o cuando uno habla con su pareja de sus cosas, que va a tener unos efectos también bien diferentes. Los deseos sexuales siempre están ahí, ¿no? Y muchas veces es nuestra propia moral la que nos castiga por haber deseado, por haber fantaseado algo que no se debía, con quien no se debía. Bueno, detrás de esas fantasías hay algo siempre edípico. Entonces conviene psicoanalizarlo, porque son cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero que le están volviendo a pasar de nuevo. Y simplemente con una interpretación psicoanalítica, y digo simplemente, pero ya lleva su complejidad, porque para eso tiene que haber un psicoanalista, tiene que haber un paciente, tiene que haber un pacto entre psicoanalista y paciente. El paciente tiene que comenzar a hablar, a asociar libremente, y el psicoanalista tiene que escucharlo para poder interpretarlo. Y el psicoanalista además tiene que estar en formación y en psicoanálisis para que toda la máquina del psicoanálisis funcione correctamente y se pueda poner en efecto la maquinaria a trabajar para su salud. El psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario. No hay psicoanalistas sin escuela de psicoanálisis. Si somos sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo, ¿cómo va a existir un psicoanalista sin escuela? Un psicoanalista sin compañeros, un psicoanalista sin maestros o sin alumnos. Es imposible. Lo mismo sucede para cualquier sujeto psíquico y social. Necesita estar en el mundo, y el psicoanálisis es esa herramienta que le permite estar en el mundo y soportar el éxito, que el éxito es más difícil de soportar que el fracaso. Fracasar se puede siempre y además es más fácil porque estamos más acostumbrados a fracasar que a tener éxito. Si lo que usted quiere es tener éxito en su vida personal o en su vida profesional, comience un psicoanálisis. Muchas gracias por estar ahí. Por favor, sigan enviando sus preguntas, sus dudas, sus cuestiones, sus consultas, que les voy a atender personalmente. Les voy a responder lo antes posible.
y siempre desde el punto de vista del psicoanálisis, que es una ciencia que produjo una gran ruptura que constituyó un nuevo camino dentro del campo de las ciencias que complementan a la medicina y que tanto ha contribuido a aumentar la esperanza de vida del ser humano a lo largo del siglo XX, que recordemos que desde la producción del psicoanálisis la esperanza de vida del ser humano se duplicó en el siglo XX, porque empezó a entender algunas cuestiones de las que le pasan en su vida psíquica, en su aparato psíquico, y empezó a vivirla como algo normal y no a castigarse desde su moral, porque estas cuestiones se ven como inmorales o reprochables, cuando son cosas normales que nos pasan a todos los humanos, pero que unos nos psicoanalizamos y otros no. Esa es la diferencia. Por tanto, para unos esos procesos inconscientes pueden ser más perjudiciales. Véanse los celos, las envidias, la hostilidad, los enamoramientos, el deseo, todas esas cosas que nos pasan por el hecho de ser hablantes, el hecho de ser humanos. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, muchas gracias a todos. Les deseo que pasen una fantástica tarde y si quieren contactar o enviar sus preguntas pueden hacerlo a través de Facebook o pueden hacerlo en el correo electrónico info@virginiavaldominos.com o si desean solicitar cita para una consulta pueden hacerlo en el número de teléfono 91 125 77 47 con el 34 delante si llaman desde fuera de España, el 91 125 77 47. Muchas gracias de nuevo. Virginia Valdominos desde Madrid, España. Continuamos la próxima. Gracias.